Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Gracias a quienes nos hacen favor de vernos allá en el estado de Campeche, en Yucatán, aquí en su entidad anfitriona. Y Jorge González, ¿no te sientes como muy en tu ambiente, de acuerdo con tu edad, con tu estilo tan siempre bohemio y disipado de vida? Hace algunos años, pues había en 6, 7, había bailarinas. Hoy hay el tema de moda, los médicos. ¿No te sientes protegido? Yo me protejo a mí mismo y claro, los médicos, si está uno enfermo... ¿No te sientes pues mejor que si estuvieras con la policía? No, a veces me siento yo... No, igual, o sea, vaya, ni mejor ni peor. Depende, si necesitas la policía, vas con la policía. Porque yo estoy segura de que en este programa el que más preguntas va a tener para ellos vas a ser tú. Es posible, sí. ¿No? Sí. Bueno, los años que me llevas no son para menos. Los años que te llevo. Sí, puede ser, o sea, sí puede ser. Bueno, los que eres más viejito que yo, pues. Es posible, sí. Vamos a ver si esto te molesta. Vamos a la cápsula y enseguida volvemos. Especialidades médicas. A medida que avanza la ciencia médica, los conocimientos se van especializando. Es decir, un profesional conoce solo parte del todo, aunque pueda tener, como es natural, conocimientos generales del todo. ¿Este conocimiento segmentado es positivo? La ciencia médica ha tenido avances impresionantes, sin duda alguna, pero los profesionales que la ejercen tienen la suficiente formación no solo académica, sino también ética para cumplir con su elevada misión. En este Fuego Cruzado veremos la visión de los profesionales de la salud de diferentes especialidades y de distintas instituciones, quienes nos compartirán sus experiencias y sus comentarios. Algunas de las especialidades en las que se ha compartimentado la ciencia médica de nuestros días son, por ejemplo, anestesiología, que ve la atención integral de pacientes que requieren intervención quirúrgica y cuidados intensivos. Cirugía general, atiende la evaluación del paciente con patología quirúrgica desde el inicio del cuadro clínico hasta su alta. Epidemiología, se encarga de la realización de acciones de prevención y diagnóstico, tratamiento y vigilancia de los problemas epidemiológicos prevenibles, infecciosas y de transmisión. La especialidad en pediatría, que tiene bajo su responsabilidad la atención de los problemas pediátricos desde la niñez hasta la adolescencia. La psiquiatría, que se especializa en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente con afección mental. La radiología e imagen, que se especializa en el manejo de los rayos X, entre otras funciones. En nuestro tiempo, la gerontología es una especialidad importante para prevenir y resolver problemas concretos en la atención integral del adulto mayor, que le permitan disminuir riesgos y enfrentar situaciones críticas propias del envejecimiento. El otorrinolaringólogo es el médico especializado en las enfermedades de la cabeza y del cuello. Dentro de la cabeza, aquellas que tienen que ver con la garganta, la nariz y los oídos. En fin, las especialidades médicas cada vez más segmentadas contribuyen a mejorar la atención del paciente o solo elevan su costo. ¿Cuál es la sensibilidad social bajo la cual se forman los profesionales de la medicina? ¿La medicina es un negocio insensible a las necesidades de la gente? En este Fuego Cruzado se dará este tema que a usted y a todos interesa. Traigo hierba santa pa' la garganta, traigo caicimo pa' la hinchazón, traigo abre camino pa' tu destino, traigo la ruta. Vamos a presentar a nuestro panel de esta noche. Está el doctor Aurelio Espinosa Rojas, él es subdirector del Hospital General. ¿Cómo le va, doctor? Bien, gracias. Que tuvieron cuatrillizos, ¿no? Sí, es la novedad con la que amanecimos el día de ayer a las 6 de la tarde, hubo la cesárea de la pacientita. ¿Cuántos años? 18 años de edad y su primer embarazo. Un embarazo de 33 semanas. Doctor, ¿a qué se debe esto de llamarle a la gente pacientita? Bueno, No es de la señora, de la señorita, en fin, de la anciana, pero la pacientita. Es un término que ya está acuñado Pero en los feo, médicos ¿eh? dentro del área médica. Y pues Pero es feo, lo que- yo creo que ustedes creen que se escuchan muy bien y lo que hacen es lastimar. A ver, probablemente- pacientita, ¿cómo sigue? Pues impacientada, ¿verdad? Paciente impaciente, ¿no? Pues sí, eso sí,
como que a mí la verdad no me gusta mucho. Y como soy muy mala enferma. El doctor Andrés Ruiz Vázquez, él es coordinador médico de ahí del Hospital General. Mucho gusto. Buenas noches. ¿Está su micro? Buenas noches, mucho gusto. El doctor Arturo Martínez, ¿usted también le dice pacientita? ¿O usted qué le dice? Pues Ay, es un mamá. término ya Ay, antiguo. porque hay otros que te dicen mamá. Entonces yo los tengo que ver así, decirle, hago memoria y nunca he abortado. Nunca, nunca. ¿Usted cómo les dice? Pues digo, es un término médico que hemos tenido. Pacientita. Paciente. Doctor Arturo Martínez Zúñiga, director médico del Hospital Galenia, donde pues ahí han hecho ya su trasplante de riñón, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, tenemos parte de los procesos de trasplantes, entre ellos riñón, y bueno, es lo que tenemos como servicios de alta especialidad. ¿Cómo cuánto cuesta el trasplante de riñón? Generalmente lo que manejamos es por medio de seguros, porque es un procedimiento pues de alto costo en cuestiones de recursos, insumos, terapias intensivas, maquinaria especial para durante el trasplante y después del trasplante. ¿Millonario es eso? Pues millones de pesos podemos hablar dependiendo que no haya complicación ni nada. ¿Que alcance como para un piso de estacionamiento? Más o menos. Ah, bueno, para ir Más o viviendo. menos. ¿No? Más o menos. Sí. 2 pisos de la casa. Doctor Jesús Arturo Hernández Valencia, coordinador de prevención y atención a la salud del seguro. Buenas noches, Lilia, buenas noches. Estadísticas, a todos. ¿verdad? Estadísticas, muchas estadísticas. Números. Así es. Doctora Beatriz Erandeni, ¿verdad? Erandeni García, jefa de rayos X del Hospital General. Buenas noches, mucho gusto. La doctora María Teresa Ramos, coordinadora de auxiliares de diagnóstico. Buenas noches y muchas gracias por la invitación a su programa. Esta posición de coordinación de auxiliares de diagnóstico es como las que andan detrás de Doctor House. No, los auxiliares de diagnóstico se refiere a los servicios que van a apoyar al médico para poder diagnosticar y tratar a los pacientes. Estamos hablando de servicios como laboratorio, banco de sangre, patología, medicina física y rehabilitación y rayos X también. No opinan en cuanto a los síntomas y estas cosas. Por supuesto, los auxiliares de diagnóstico es como su nombre lo dice, nos van a ayudar para dar diagnóstico y tratamiento. Ahí está, ya ve, entonces usted no ve Doctor House. Pues eso es lo que hacen ahí. ¿Verdad que eso es lo que hacen? Algo así. O sea, está muy interesante y divertido además, sobre todo si están experimentando. No se experimenta, se hacen estudios científicos, ¿sí?, por médicos especialistas que emiten un diagnóstico. Hasta ahora, ¿cuáles son las enfermedades que sentimos que en este momento están más fuertes en nuestra región? Bueno, hoy y por el momento, momento de invierno se están agudizando ya, empezamos a tener, creo yo, todos, enfermedades respiratorias, un repunte muy importante. Hay influenza, la influenza estacional, la que tenemos común y corriente, la que tenemos ya de por siempre. Seguimos teniendo todavía un poquito de dengue, situaciones, ya está terminando la temporada. ¿Termina la temporada de dengue? Hay una disminución muy importante de casos ya en la temporada de invierno. Muy bien. Creo que son las enfermedades más importantes, no sé si... Sí, igual en cuanto al Hospital General, lo que reapunta ahorita son las infecciones respiratorias, ¿verdad? Por los cambios bruscos de temperatura, el frío, todo eso conlleva que haya procesos infecciosos ahora sí que en nuestros usuarios. Para no decir Y pacientes. en el caso, por ejemplo, de todos los rayos X y las visiones que se tienen pulmonares, etcétera, ¿no se supone que en un lugar donde vivimos, que el aire está muy poco contaminado, deberíamos tener unas vías respiratorias muy sanas? Principalmente el diagnóstico de enfermedades respiratorias pues es principalmente clínico. Es decir, rayos X es más específicamente a pacientes que han tenido ya tratamientos sin una buena respuesta o que tienen síntomas muy... ¿Y los pulmones? ¿Cómo están los pulmones de los quintanarroenses? Bueno, pues depende
de las patologías, ¿no? Aquí lo que La más doctora nos quiere afecta hacer- son los cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, estamos en el aire acondicionado, salimos al calor y viceversa, ¿no? Entonces, No es la contaminación del no aire. tanto lo que la lo provoca, contaminación así es. ambiental, sino los Claro, cambios bruscos de temperatura, ¿verdad? Así es. Si me permite decirle, como bien dice el doctor, las enfermedades respiratorias van a depender de la estación del año en la que nos encontremos, de la humedad del ambiente y también de los cambios bruscos de temperatura. ¿Y qué Por tan- ejemplo, salir del calor al frío, de todo eso nos afecta. Sí, claro que sí nos afecta. Y también tiene que ver la historia natural de cada persona. Y sobre todo a los grupos vulnerables, ¿verdad? A ¿Cuáles son menores los de grupos vulnerables? Tú y yo, los viejitos. menores de 5 años y mayores de 60 años, o a aquellos individuos que tengan alguna otra enfermedad. Por ejemplo, obesidad, si hablamos un poco de influenza, los pacientes obesos son predisponentes a hacer neumonías por influenza, ¿verdad? Los diabéticos, hipertensos, cardiópatas, hemofílicos, con cáncer. Los neuróticos. También. Esos son. Y dicen que el agua que consumimos, que bueno, normalmente ya es la embotellada, pero todas estas sales que acumulamos en los lugares como este afectan mucho los riñones. ¿Qué tanto hay de cierto? ¿Cuánto es fantasía? ¿Cuánto realmente el agua mineral que acostumbramos tomar mucha por acá, que también te va generando piedras? Pues en lo que respecta en el Hospital General, vemos mucho paciente que tiene litiasis renal o de la vía urinaria, ¿verdad? Y pues probablemente sí, porque si ustedes observan el agua cuando tiende a formar el sarro ese famoso, ¿verdad? Entonces está muy gruesa, muy pesada. Agua. Exacto, Sí, muy pesada, es un lugar donde el agua efectivamente tiene muchos minerales. Eso combinado con las altas temperaturas, la deshidratación que puede uno llegar a sufrir, obviamente hace que estos minerales se precipiten y puedan en un momento dado formar una piedra, un cálculo, y si tenemos alta incidencia de pacientes con cálculos renales, ¿no? ¿Y para esto es necesaria una operación o se soluciona de alguna otra manera los cálculos renales? Depende de la localización y del tamaño del cálculo. Hay unos que cálculos dicen que, se con pueden- un golpazo, ¿no? Sí, hay algunos que se pueden sacar a través de las vías naturales, de las vías ¿Y qué urinarias. se siente? ¿Qué cara ponen? No, este dolor está considerado uno de los 3 dolores más intensos que existen. Después del parto. Y de la neuralgia del trigémino, el dolor de los dientes, ¿no? Son los 3 dolores más intensos, entonces sí Pero es... tiene remedio, vaya, no es de las enfermedades graves que pongan en riesgo No, la vida. no. Siempre y No, cuando sea tratado a tiempo, A ¿verdad? tiempo. Porque una vez que una uropatía obstructiva puede condicionarnos una insuficiencia renal crónica. Cualquier enfermedad puede ser grave o no tan grave, dependiendo de las condiciones propias del paciente y de las complicaciones que tenga. Lo que va causando degeneraciones, una infección que luego ya se te va expandiendo y todo eso y ya termina por... Así es. Sí, sobre todo si el paciente tiene comorbilidades, ¿no? Es decir, otras enfermedades aparte de la edad, ¿no? Por ejemplo, que es diabético, Bueno, la edad no es hipertenso. enfermedad, ¿eh? Es un lujo No. que ojalá te puedas ojalá dar. yo- Claro. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ¿O que no? es diabético. Pues depende, puede ser una enfermedad, ¿cómo no? Sí. Sí. En algún momento llega a pesar. Entonces ya estás re malo. Sí. Gravísimo. Sí, yo no soy de los que elogian la vejez ni nada. O sea, yo creo que, bueno, en fin, es otro tema. Pero Sí. bueno, eso también afecta, ¿no? Que es diabético, hipertenso, alguna otra enfermedad. Y obviamente la detección oportuna y el manejo oportuno, ¿no? Que no haya infección, que no se complique. Entonces todo eso también afecta al paciente. También es que dicen que la juventud, hablamos de enfermedades de la edad, ¿no? La juventud es la única enfermedad que el tiempo cura, dicen, ¿no? O sea, también. Y de lo del paciente, hay un poeta, Efraín Huerta, que estaba hospitalizado y lo atiende una doctora muy guapa, como las que están aquí. Y le dice, doctora, yo no quiero ser su paciente, quiero ser su paciente. Le dijo, no, no puede, se lo escribió. Eso está muy bueno. Claro. Depende Sí, mucho, es como- depende mucho también de los factores de riesgo, ¿no? Si es el mismo refresco también. A los refrescos Coca-Cola, embotellados. todo lo embotellado.
Y la clasificación de los cálculos pues, son de sodio, de potasio, o sea, de diferentes materiales, como dicen. Es que nuestro país es uno de los que tiene el mayor consumo de bebidas de estas llamadas gaseosas o gasificadas, en fin, que son endulzadas con no sé qué, menos con azúcar natural. Y aunque fuese azúcar natural, de cualquier manera sería, creo que negativo, pero usan fructuosa y otras cosas que causan más daño. Pues la medida preventiva pues es el agua. El agua. Pero el agua tendrá que ser esta. El agua natural. No podemos tomar la de la llave porque es la que arroja estos asentamientos como de salitre. Lo vemos en los vasos. Si dejamos un vaso con agua, en 2 días va a estar lleno de ¿verdad? Y si hirviendo el agua no se le disminuirá pues estas cosas. Se asientan más que nada los minerales, ¿no? En el fondo de la olla. Es lo mismo que pasa, según es agua potable, pero ya ven, los tinacos en determinado tiempo pues está lleno de todas las sales que tiene el agua. Claro. ¿Y por qué antes podíamos tomar el agua de la llave sin sufrir estas consecuencias? Esto vino a hacer un cambio a partir de la epidemia que se dio del cólera, que se cambió toda la temática, porque anteriormente todo el mundo llegaba y tomaba agua de la llave, ¿no? Pero cuando empezó el cólera, entonces todo el mundo dijo, hay que comprar agua de garrafón, y hasta ahorita pues es lo que consumimos, ¿no? La mayor Pero parte nosotros que hemos sido testigos y que lo hemos presentado del relleno en las tomas de agua normal de los garrafones que después nos venden por embotellada, bueno, pues nunca sabemos. Gato por liebre. Comenta algo que es interesante, dice, antes podíamos hacer estas cosas y no nos enfermábamos. Yo creo que actualmente los avances tecnológicos nos han permitido hacer diagnósticos oportunos y no es que antes no lo tuvieras, sino a lo mejor no sabías que lo tenías. Entonces a lo que le tenemos que tirar todos, la población, los médicos, todos, es a la medicina preventiva para poder llegar a una vejez, no como una enfermedad, pero sí llegar a una vejez sanos, en buenas condiciones, que se puede hacer. Hay lugares, hay países que ya están llegando a los 100 años en excelentes condiciones y es a lo que todos deberíamos de aspirar. Pero la medicina preventiva, pues ya es en todas las áreas, o sea, a ver a dónde respiras, a ver ahora no te enfríes, no comas tanto esto, no, o sea, ya es una vida limitadísima. ¿Vale la pena 100 años de eso? Yo no creo que sea una vida limitada. Yo creo que la medicina preventiva es tanto del individuo, porque como bueno, del pueden médico. ser las vacunas, esta parte que es noble para la medicina preventiva. Es que es vivir sanamente, pero ya lo otro, no es vivir limitado, es vivir sanamente, pero que es no diferente. saber a qué sabe la cochinita. Puedes pecar de vez en cuando, pero no todos los días. Pero hay que aprender a vivir sanamente para llegar a una edad adulta en buenas condiciones, porque llegar deteriorado no es vida. Además, creo que estas limitaciones deben ser por siempre. Lo que llamamos limitaciones es que cometemos excesos. Estemos jóvenes o como estemos, creo que debemos llevar una vida ordenada, que es la no llevamos, que es la que yo no llevo, como dice Lilia, ¿no? Pero no es porque estés viejo, ahora te vas a limitar, no, siempre debes de prescindir de lo que te ocasiona el daño. Por ejemplo, yo fumo, y yo sé que fumar hace daño. No es que yo estoy viejo y ya no voy a fumar, no, nunca debí fumar, o sea... ¿Y ya ahorita ya? Claro, o sea... ¿Ya para qué? No, siempre hay que, lo puedes dejar en el momento en que sea, no que porque ya para qué, ¿no? O sea, no tampoco. O sea, hay que privilegiar esto, hay que hacerle caso a las recomendaciones Te estás de muriendo del los susto. doctores. No. No sabrás. No, pero, la verdad es que ¿cuál no. es la enfermedad que consideran ustedes o las enfermedades, las áreas de especialización de una enfermedad que ahorita tengan mayor número de pacientes, que tengamos una incidencia fuerte, que nos estén generando defunciones? ¿Cuál? Yo creo que, no sé, podemos coincidir quizá todo, la diabetes y las complicaciones de la diabetes hoy por hoy gastan y nos gastamos más bien un número de recursos muy grandes en atender a estos pacientes. Precisamente la nueva tendencia de la medicina o el giro que está dando la medicina pública
en México es hacia reforzar las áreas preventivas, la parte preventiva de la enfermedad, que es lo que menos cuesta y obviamente previene que haya complicaciones graves, por ejemplo los diabéticos que terminan con los pies diabéticos amputados, prácticamente ciegos, con insuficiencia renal, teniendo que depender de una máquina para poder hacer las funciones del riñón. O sea, todas esas situaciones que finalmente desencadenan un gran gasto de recursos, pero más que el gasto de recursos, una disminución muy importante en la calidad de vida de la persona que está padeciendo las complicaciones de una enfermedad que no fue bien controlada. Yo creo que algo también crítico aquí, sobre todo en el estado, tiene que ver con la parte de geriatría, que es volvemos al punto de la edad, ¿no? La pirámide poblacional está cambiando, cada vez nuestros pacientes pues, son multitratados, muchas enfermedades en un mismo paciente, entonces la ve el cardiólogo, la ve el neumólogo, la ve el infectólogo, entonces llega un momento en que tantas especialidades en un paciente lo vuelve complejo y no hay quien logre integrar todo ese tratamiento para favorecer al paciente, ¿no? 20 medicamentos, múltiples consultas, tiempos de espera, dinero, ¿no? Todo eso también podría apoyar ahora lo que es la parte geriátrica, ¿no? De un paciente, una atención integral. La especialidad de geriatría. Ahora, quiero haceros una pregunta que yo nunca he estado en ese caso, puede ser que algún día lo esté, ojalá que no, pero hay personas que toman, cuando menos, yo he visto amigos que llevan así su pastillero y que se toman 6 pastillas al día, una para la hipertensión, otra para no sé triglicéridos. qué, triglicéridos, colesterol y esto que dices. ¿Te llega a hacer efecto esas pastillas? ¿Todas esas pastillas son un solo organismo? ¿Sí te ayudan? O sea, ¿no se confunden? O sea, y que no... Ya una vez adentro, sí, unas ya. jalan para un lado. O sea, yo me pregunto, ¿no? Estas que toman para 4, como tú dices, Sí. Cosas o 5, ¿sí les ayuda? ¿No se confunden los efectos de las pastillas en el organismo? Hay algo Está ahorita a sacar la polipíldora, que es lo que traería un antihipertensivo, para la diabetes y traía para control de lípidos, ¿verdad? O sea, una sola pastilla integrar varios medicamentos, ¿verdad? Dentro del ámbito médico tenemos un dicho que es muy común, que decimos que la mejor medicina es la que no se toma. Obviamente los medicamentos tienen efectos terapéuticos que apoyan y que ayudan al paciente. La mayoría de medicamentos tienen otros efectos secundarios que obviamente con el tiempo y sobre todo aquella gente que toma por largos periodos algún medicamento pues va teniendo otros efectos no deseables. Pero hay algunas ocasiones ¿no? que te dicen esto es para toda su vida. Así es. Sí, hay medicamentos que son, el hipertenso ya no se quita, la hipertensión no se quita, se controla. La diabetes no se quita, se controla. Hay enfermedades crónico-degenerativas que hay que estarlas controlando, eso no hay vuelta de hoja. Algunas se llegan a autorregular, por ejemplo, el paciente diabético en algún momento de su vida, sobre todo ya después de la tercera edad, pueden hacer falla renal y después empiezan a autorregular sus cantidades de glucosa en la sangre. Pero bueno, es una situación ya de producto de una complicación, ¿verdad? ¿La disfunción eréctil se cura? Ay, es veneno. Sí. Ahorita. Ay, sí, eso sí tenía que Hay surgir. clínicas Recibí especializadas. mensajes de que hay gente interesada en eso. Sí, cómo no. Sí, Sí, muchísima. Con la pastillita azul, ¿no? Sí, Ahora sí, volvemos. un pariente, un vecino quiere saber eso. Fuego Cruzado. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour
glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Contestación. Ándale. Bueno, estamos, En contestación pues a su pregunta. Sí, la pregunta que si la En cuando el disfunción pajarito eréctil- ya no hace nidito. Lo que sucede es que también el paciente masculino en estos casos acude luego a la pastilla azul, pero no se hace un perfil hormonal masculino, que ahí depende mucho, ¿no? Después de cierta edad, 38 años, que está clasificado por la Asociación de Urología, viene una deficiencia hormonal, que es la testosterona, y después sufre un cambio a la hidrotestosterona. Y ahí es donde vienen los problemas de próstata. Pero el paciente masculino, como siempre, el machismo, no le gusta llegar a esa etapa de que le vayan a decir, bueno, pues ya es sinónimo a vejez, el hecho de que tenga una disfunción eréctil o que tenga una deficiencia hormonal. ¿Y yo por qué tengo que tomar hormonas? Cuando realmente los niveles los pudiera conservar con un tratamiento hormonal y no llegar a la pastilla azul, ¿no? Ah, ok. Hay que acudir a un médico especializado. De en esto. preferencia un urólogo. Pero además o con la sexólogo. pastilla azul te puedes quedar en Es el que ahí evento, pueden. ¿no? Tiene muchos efectos secundarios. Desde ¿Y hay que hacerse algunos análisis antes de la pastilla azul, antes de tomarla? el ¿O? perfil hormonal, un test de testosterona. ¿Y el corazón? Sí, precisamente. Por eso O sea, no es nada más ir a la farmacia, me la tomo y ya, No. ¿no? Porque, Bueno, sí. depende. Si la muchacha está muy bien y no vas a tener la oportunidad otra vez, pues rífatela. No, Pues porque, ya, bueno, pues ya Pues qué. realmente, como dicen, Más vale, valga la ¿no? No, dice, expresión, con ¿eh? las ganas. Sí. Imagínate. es pastilla por Resulta que evento o te pago sales por de evento. la farmacia y te No, pero no atropella estoy el hablando de coche. mí, estoy No. hablando de... estamos hablando de un general. tema, o sea, En ya lo general. personalizas. O sea. Pues es lo sabroso. Como te veo la angustia. La pastilla azul inicialmente se manejó para cardiología, pero pues no sirvió para eso y pues la mandaron para otro lado donde sirve mejor. Muy bien. Bueno, porque aceleraba la circulación sanguínea, me imagino, entonces los vasos se veían fortalecidos y a eso se debía, ¿no? El mal uso y el abuso que ha habido, hemos tenido pacientes que han llegado hasta infartados por la Yo creo que el sobredosis. médico que es por la bastante sobredosis. joven te tiene una receta, porque mira, se les queda viendo así como diciendo, ay, pastillitas. ¿Tú te sabes algo mejor? Aquí que le aconsejes al primo del señor. Nada como una buena salud sexual preventiva, ¿no? Y responsable. Yo creo que al final de cuentas son etapas de la vida y se disfruta a cualquier momento, ¿no? Ahora, A ver. díganos una cosa, hay un tema, el 1 de diciembre se celebró el Día Mundial del Combate al VIH, SIDA. ¿Qué tan grave es este problema? Porque se habla de que dentro de 15 años puede haber una medicina o vacuna, no recuerdo qué es lo que puede haber, pero dentro de 15 años. Y mientras tanto, hay quien dice, en el programa de radio, la doctora Ana María Arteaga, nos dijo que, no sé si correspondan a las cifras reales, pero ella nos dijo que hay una población de riesgo que son las esposas. Claro. Que son las esposas, porque los esposos, ella recomendaba que si una esposa, que muchas lo saben, una esposa sabe que su esposo le es infiel, que a la hora de hacer el amor o el sexo,
que le pidiera al esposo que usara condón. Sí, si sabe que de Porque, repente claro, ve bien al no, vecino, o si, ¿verdad? O si lo sospecha, ¿no? Porque son una población de riesgo las mujeres casadas cuyos esposos son infieles. ¿Es y verdad esto? bisexuales. Claro, también, sí. Sí, es una apreciación correcta. Yo creo que es una población de muy alto riesgo y creo que los que menos culpa tienen de todo, ¿no? Las mujeres, las esposas de hombres que se llegan a infectar, pues sí son una pena la infección de estas mujeres y luego la transmisión a los bebés, ¿no? a los niños. Sí es correcto, yo creo que el uso del condón es una buena medida. El problema es que no tenemos una cultura del uso del condón como en otros países, donde es ya casi... Un poco frenada por principios religiosos también. Así es. Es que como decía al inicio el doctor Martínez, hay que tener una actividad sexual responsable, ¿sí? Para evitar las infecciones de transmisión sexual, no solamente el VIH, hay muchas otras enfermedades que podemos prevenir con el uso de un condón o con una actividad sexual responsable. Bueno, responsable es hacerlo casi todos los días. Pues sí, como casi el martes, como cuando te dieron a ti martes, educación sexual, te dijeron que tenías que dar las gracias, ¿no? Casi el lunes lo hago, casi el martes, casi el miércoles, casi el jueves, casi el sábado, y el domingo descanso, porque ya mejor hasta el lunes otra vez. Lo intento otra vez. Así. Se me fue la la pregunta, se me fue el avión. Pero hay situaciones que, como decíamos hace un momento, son de alto riesgo, pero que nos han ido deshumanizando dentro de la medicina. Tal parece que el hecho de adquirir también determinadas especialidades alejaran a los médicos de un contexto general sobre el aparato humano y recurriesen siempre a estos segundos puntos de vista, al tercer punto de vista, cuando todos suponemos que bueno, la preparación que ha recibido cada uno le permite sacar muchos pacientes adelante y que además su instrucción debe ser permanente, su lectura diaria, su actualización y su capacitación también. Y es ya también válido que tantas enfermedades adquieran una especialidad. Lo que decías, ¿no? Llenar a un solo enfermo de 10 o 12 diagnósticos que, pues, al término, ¿verdad? Todos los médicos se ven y dicen, no, sí, tiene usted la razón, y tal, pero cada uno ya hizo lo que quiso. Sí, esa es otra apreciación correcta. El tiempo, la experiencia en medicina nos ha llevado a ver que el paciente cada día se ve más fragmentadamente, lo ve en especialidades que al final muy difícil confluyen en una persona que no sea el que debería rescatar esta parte, que es el médico familiar, el médico de familia. Él es, creo, la persona, o en este caso, por ejemplo, hablaba el doctor Martínez de los geriatras, para el caso de las personas, de los adultos mayores, la persona que debe integrar el tratamiento y que debe de alguna manera dar un seguimiento integral a estos pacientes o a todos los pacientes. Difícilmente con las especialidades y las superespecialidades que hay actualmente, podría uno de estos médicos ver englobar al paciente. Sin embargo, sí hay una figura que yo quisiera resaltar mucho, que es el médico de familia, el médico familiar, que se encuentra dentro de nuestro sistema de salud, por lo menos el salud pública, y que es la persona idónea para que haga la integración de la patología, revise los esquemas de tratamiento del paciente, vea qué medicamentos realmente el paciente después de un tiempo determinado va a seguir ocupando, cuáles hay que quitarle, hay que tratar de evitar la multifarmacia en los pacientes, porque definitivamente, ya decíamos, los medicamentos tienen una función terapéutica, pero hay efectos adversos que se van presentando con el tiempo y que definitivamente deberíamos nosotros revisar o debemos revisar
con cierta temporalidad, y estamos hablando de posiblemente cada 3 meses o cada 6 meses, expresamente esa farmacopea que le estamos aplicando a nuestros pacientes para tratar de hacer una revaloración donde veamos exactamente cuál es el tratamiento que nuestro paciente requiere realmente seguir. Eso no lo pueden tener en el Hospital General, ¿verdad? Nosotros nos apoyamos, o sea, el sistema de salud se clasifica en 3 niveles. Primer nivel, que son los centros de salud, que en el IMSS es el médico familiar, las unidades de medicina familiar. Segundo nivel, que somos los hospitales. Y el tercer nivel, que son los centros de alta especialidad, ¿verdad? En el caso de los hospitales privados es un médico internista que de repente convertirse en el médico familiar, sí es el sentido del médico familiar. Sí. O sea, del que revisa al chamaco, a la señora, al señor. A veces pasa algo curioso en la medicina privada sobre todo, que es, por ejemplo, el niño nace, va con el pediatra, y el pediatra se vuelve el médico familiar durante todo el crecimiento y desarrollo del niño, hasta los 18 años, ¿no? Que es en teoría cuando ya debe de cambiar de especialista, y el pediatra lo sigue viendo, ¿no? Porque es el de la confianza, es el que le ha resuelto los problemas desde niño, entonces se vuelve una especie de médico familiar, hasta que llegan complejidades, ¿no? Enfermedades de tiroides, alguna otra situación, que es donde se empieza a buscar a otras especialidades. Pero eso sucede también parte en la Entonces sociedad. el camino sano es el buscar el tronco del médico familiar. Si me permite comentar algo, todos los médicos especialistas, antes de ser médicos especialistas, fuimos médicos generales. De tal forma que cuando tenemos a un paciente, independientemente de la especialidad que tenemos que verlo de manera integral, en lo biopsicosocial, y tenemos que tratarlo de manera integral. Y hay padecimientos que por su complejidad ya requieren de un manejo multidisciplinario, y ahí es cuando no es que lo estemos pasando con muchos especialistas, sino que a veces requerimos de otros colegas o de otros compañeros médicos para tratar al mismo paciente por la complejidad que tiene. Pero finalmente, pues todos, antes de especialistas, fuimos médicos generales y tenemos esa formación. ¿Y tienen conciencia social los médicos? Me refiero a esta sensibilidad que se requiere para ver las enfermedades, vamos a llamarle así, o así se le ha llamado, de la pobreza, ¿no? O sea, las enfermedades intestinales, diarreas, todo esto, ¿no? Que ocasionan, ustedes lo ven en las colonias populares, ¿no? Donde hay muchos niños y personas en general que mueren de enfermedades curables, o sea que ya no digamos con una atención previa, anticipada, sino que cosas que se pueden curar, pero que ellos no saben que la tienen y deja al niño ahí con diarrea por una semana. O sea, la doctora, todo estas cosas, el agua siempre nos ha afectado. La cosa está en que la gente no iba al médico, ¿no? Entonces se morían y no sabían de qué se habían muerto, ¿no? Esta sensibilidad social. Mire, yo creo que la mayoría de los que hemos estudiado medicina, entramos precisamente por esa sensibilidad, y la mayoría de los que hemos estudiado medicina llegamos a una facultad de medicina con una bolsa gigante de sueños de ayudar a las personas, de sueños de poder hacer algo diferente. Como parte de la formación que tenemos como médicos, todos, independientemente que después seamos especialistas o nos desarrollemos en una institución pública o privada, hacemos un servicio social, y en ese servicio social también tenemos la oportunidad de estar en comunidades alejadas, de tratar día a día las enfermedades ligadas a la pobreza, y muchos, después de ser especialistas y de estar en instituciones públicas o privadas, seguimos haciendo trabajo social por fuera. Bueno, muchos no creo, no, tampoco. Pero algunos sí. Muy contaditos. Si fuera, bueno, si sumamos la comunidad médica. Yo tengo amigos médicos que hacen ese tipo. Yo también los tengo, sí. Y me siento muy orgullosa de ellos, pero también conozco que por cada uno de ellos hay 40 o 50 o 150 que, pues, mala tarde. Pero la medicina también es un negocio. Yo he sido Y paciente. eso me lo ha dicho alguien que, ¿para qué le digo quién de su hospital? Yo he sido paciente, fíjate. No, sí, muy lento. Muy. Has esperado pacientemente que la vida pase. A mí me dio dengue el año pasado. Entonces me topé con una maravillosa doctora que ya no está aquí, de Puebla, que fui con fiebre,
Inmediatamente me dijo, ¿cuántos días llevas con la fiebre? Llevo 3 días. Y me he tomado paracetamol y todo, y vine a verla porque no se me... Me dice, puede ser dengue, que te hagan análisis. Me hicieron análisis y me dice que te internen de una vez. Pero tengo que ir a mi casa de una vez. Entonces, ella me decía el doctor González que fue con mi ángel de la guarda porque no dudó. Me dijo, esto puede ser, los análisis es de una vez. Y ahí estuve 5 días y me curé porque me tocó un médico además, el doctor González, un saludo, que desde que me vio, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estoy? Muy bien, me dijo, Barrato, quizás salgas en 3 días, pero no se puede complicar esto, no va a haber ninguna complicación, vas a ver. Yo he tratado gente con dengue con 10 de plaquetas y han salido, me dijo, ¿no? Bueno, eso me dio confianza, quizás no haya sido, pero verdad, pero yo tenía más de 100. Pero también más de 100,000 pesos en la bolsa. Y bajé al día siguiente un poco los análisis, dijo. Ya está reaccionando tu cuerpo, porque en 3 días bajaste 300 o 300,000, como sea, ¿no? Y ahorita subiste 2 kilos, digo, porque mira, has comido. Y luego bajé 10 al día siguiente. Y al tercer día empezó a subir y me dijo, ya, te puedes ir. Yo estaba tan a gusto que le dije, oiga, ¿no puedo quedar un día más? Bueno, si quieres, cómo no, te quedas un día más. Y me quedé, y muy bien, pero me dio mucha confianza el doctor González al decirme que, yo no sé, pero eso me dijo, a lo mejor él tenía otra idea, pero de que no vas a tener ningún problema, siempre y cuando estés aquí. Me dijo, Por ¿no? eso, pero tú hablaste de sensibilidad de los médicos, no hablaste de la efectividad de los médicos. Médicos Muy efectivo efectivos, porque salí por muy eso, bien, médicos efectivos sí hay muchos. Yo ahí sí creo que la mayoría, no estoy muy cierta si los egresados de la UCRO lo van a hacer, porque con eso de que los ensayos son de robots y que ya no hay cadáveres, a mí francamente eso me da ¿Cómo influye en la mucho formación miedo. médica esto de que sean robots y no cadáveres? O sea, es ustedes que se formaron, ¿no? O sea, que se formaron muy bien. ¿Se formaron con robots ustedes? No, definitivamente todas las prácticas y todo que nos tocaron, creo que la mayoría de los que estamos aquí, todos son cadáveres, Bueno, ¿no? es la práctica de la humanidad. Siempre ha sido con los cadáveres, ¿no? Sí, así es. Sobre todo, ¿no? La anatomía, es muy importante conocer el cuerpo humano. Sí, yo le decía al rector. Bueno, el que va a operar y todo tiene que haber visto un cadáver antes, ¿no? Además, ¿cuántos se van a la primera disección? Exacto. Y el que no aguanta ver un cadáver no sirve para médico, ¿no? Ahí, a lo mejor ahí es la prueba, claro. Sí. Pero hay que resaltar que los estudiantes de la UCRO, es posible que anatomía la están viendo con robots, pero tienen clases clínicas en hospitales, en el Seguro Social tenemos estudiantes de la UCRO y están haciendo ahí, tienen clases y tienen ahí práctica clínica. Mira, que es la que tanto todos que tenemos que criticamos hacer. a los alemanes de estudiar con la gente viva. Primero estudia con los muertos y después ya te vas con un mayor conocimiento con los vivos. A los alemanes casi no los seguimos comiendo y lo que están haciendo ahora con sus robots es exactamente lo mismo. Aquí está donde te queda el corazón y donde te queda todo. Ahora ya vas a ensayar, échate al que está ahí enfrente que ya se está pelando. Vámonos al corte, ahorita volvemos. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Las personas actualmente conservan la fe. A partir de ver cómo está el mundo, el país, el estado, la ciudad, la manzana, la cuadra y la casa en que vivimos, podríamos anticiparnos a decir que ahora hay menos gente de fe. Pero para empezar, dicen que uno de los más grandes obstáculos para la fe es creerse en lugar de creer. Creerse que las ideas de uno son absolutas o que nuestra visión es la única verdad, aunque midamos en estadísticas y estudios científicos la fe de los otros. De acuerdo con programas que basan en la fe la recuperación de millones de personas con enfermedades como el alcoholismo, la neurosis o diversas adicciones, existen 3 principales obstáculos que impiden a la gente creer. Primero, hay quienes no pueden creer y desafían a cada momento la fe. Son voluntariosos. Son los que chantajean con el trueque de dejar de fumar, por ejemplo, para obtener lo que quieren de ese poder superior en el que otros depositan su fe. Adoptan una actitud desafiante hasta el berrinche y llegan incluso al suicidio porque no se cumplen sus exigencias. Creer, dicen los programas de alcohólicos o de neuróticos anónimos, significa confiar, no desafiar. Hay otros que no quieren creer, que han tenido fe pero la han perdido y han caído en la indiferencia. Están molestos con la conducta moral de los religiosos. Señalan la hipocresía, el fanatismo, la intolerancia y hasta los delitos de los líderes y de sus fieles. Es común que se sientan poderosos señalando los defectos de los demás y así pierden el contacto con ellos mismos y su propia fe. Otros más no pueden creer. En este grupo se ubican, según estos programas, los intelectualmente autosuficientes, para quienes la capacidad cerebral y el saber es el todopoderoso. Y la fe no se piensa, se manifiesta. Por eso las personas de pensamiento más simple tienen más fe. Frente a los obstáculos para la fe hay un remedio seguro, la humildad. Para algunos es una cualidad y para otros una actitud que manifiestan después de grandes pérdidas. El fraile dominico y obispo de Saltillo, Raúl Vera, dice que las pérdidas personales le llevaron a cambios de mentalidad y de la autosuficiencia intelectual de teólogo a terminar como un pastor entre los excluidos. Monseñor Vera, conocido por defender a las familias de los mineros muertos en pasta de conchos, a trabajadoras sexuales violadas y a homosexuales y lesbianas, señala que la compasión es, en un sentido más profundo, acompañar la vida de quienes son maltratados en la sociedad. Su fe lo ha convertido en uno de los defensores de los derechos humanos más comprometidos de México. Otro padre, también católico, Alejandro Solalinde, ha defendido sin perder la fe los derechos de los migrantes. Ellos, dice, me han enseñado esa fe tan grande, la esperanza, la confianza, la capacidad de levantarse, rehacerse y seguir el camino. Sería fantástico que como católicos tuviéramos la capacidad de los migrantes, de levantarnos de tantas caídas y seguir caminando en la ruta de la fe. La fe, como manifestación, es parte de la esencia humana. No pertenece a ninguna religión aunque está vinculada con un poder superior. Para algunos ese poder es Dios, para otros puede ser el universo, las leyes físicas o la conciencia. La figura de Dios es la que domina en la fe, aunque también crea mayor controversia. La religión señala que se puede demostrar su existencia. Los agnósticos dicen que no se puede demostrar y los ateos sostienen que pueden demostrar que Dios no existe. Sin embargo, uno puede ser religioso, agnóstico o ateo y ser también un hombre o una mujer de mucha fe. Bueno, a esto puedo comentar que siempre detrás de un médico en formación hay médicos pues especialistas, hay médicos ya pues con años de experiencia, ¿no? De todas, le puedo decir que de todas las generaciones. Yo tenía médicos maestros jóvenes y tuve también ya pues por jubilarse, ¿no? Entonces pues independientemente no es tanto que vayan a practicar con los vivos, sino que de hecho pues así es la formación de nosotros, con pacientes y siempre con un médico detrás de nosotros, efectivamente. Bueno, yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que es base el estudio de los cadáveres, del cuerpo humano en el cuerpo humano. Para estudiar anatomía, los cadáveres son básicos, imprescindibles. Esa es una, porque la otra es que en la actualidad se sienta uno frente al escritorio del doctor, dígame, ¿qué le duele? No, pues que la oreja y no puedo mover un brazo. ¿Come bien? Sí. 3 veces, sí. ¿Y cómo orina? Pues más, bueno, váyase y hágase todos estos estudios y viene y regresa, ¿no?
Ya no, ni me oyó el corazón, ni jamás me tocó el vientre, ni me prendió la lamparita aquí. Bueno, no me dio ni el martillazo clásico, ¿no? Entonces ya esas cosas las ve uno alejarse. Y digo, bueno, pues esta es la modernidad, así se tendrá que hacer, hay tomografías, hay todo eso. Bueno, pues que me lo hagan. Pero, ¿y en las comunidades a donde no hay? A donde no hay un tomógrafo, a donde no hay nada de eso, a donde la exploración Pues les tendrá tiene que que tocar ser. la... Por eso, pero no los enseñan a eso, Jorge. Los enseñan a un diagnóstico de laboratorio, Bueno. no a un diagnóstico médico que se fortalezca con el laboratorio, que saque adelante, o sea, ese todo que debiera existir, ¿no? Sí, definitivamente lo principal es la exploración y es obviamente los datos clínicos. Los apoyos de diagnóstico, como es laboratorio de rayos X, tienen que ser enfocados a un diagnóstico que ya se hizo previamente, ¿no? O sea, tienen, por ejemplo, 2 o 3 diagnósticos diferenciales de los cuales ellos con laboratorio de rayos X pueden elegir cuál es el diagnóstico compatible con... Sí, yo creo que un problema actual es bueno, no actual, porque ya tenemos varios años hablando de la despersonalización de la medicina. Se ven enfermedades, se ven padecimientos y no se ven personas con una enfermedad, ¿no? Entonces, es actualmente lo que estamos viendo en las escuelas de medicina, lo que por lo menos enseño yo a mis alumnos es, habla con el paciente, toca al paciente, él te va a decir lo que tiene y cómo es, ¿no? Después manda todos los estudios que requieras, pero primero investiga bien, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué está contigo? ¿Por qué no te quiere decir lo que tiene? ¿O por qué está? ¿Cómo llegó? ¿No? Entonces, empezando con eso, lo demás, pues enriquece el diagnóstico. Sí, tiene razón. Yo sentía un dolor aquí y un amigo X, siempre la automedicación, ¿no? Es, oye, fíjate, le dices al amigo, me duele aquí, ¿qué será? En lugar de ir al médico, ¿no? Me dice, puede ser los riñones. Yo fui con un neurólogo, el doctor Patrón. Otros 100,000 pesos. Y entonces le digo, oiga, doctor, fíjese que me duele aquí, ¿no serán los riñones? Vamos a ver. Y ya me da unos golpes y no sentí nada. Le dice, no son los riñones, es una cosa muscular. O sea, un gas no, loco. Pero de cualquiera me encargó unos análisis. Allá, en serio, me dice, ¿te has hecho la prueba de la próstata? Le digo, pues en los análisis, ¿no? Ahí el antígeno prostático se llama. Me dice, es más efectivo el tacto rectal. Bueno, está bien, ¿te lo han hecho? No, pues vamos a hacerlo. Y yo dije, si le pido una cita, voy a regresar dentro de 15 días y no regreso. ¿Qué se necesita? Pues de una vez, ahorita, bueno, de una vez, ahorita. Y ya, afortunadamente salió bien. Claro, le pregunté, oye, ¿y cada cuándo hay que hacer esto? Hay que regresar cada 8 días. Cada 6 meses, cada un año. No he regresado, pero salí bien de esa, ¿no? Pero hay que hacerse todo esto. Pero tiene razón, te tienen que tocar. Él me pudo haber encargado unos análisis, ¿no? Pero no, de una vez, a ver, el cliente ya me tocó y no te duele, pues no son bueno, los hay riñones. quienes ya no cargan el estetoscopio. ¿Ya los han visto? No lo cargan. Entran, ¿y cómo siguió? Oiga, ¿qué opinan de esta, ¿cómo se llama? De la muerte asistida, por llamarle de alguna manera. De la eutanasia. Sí, ¿qué opinan ustedes de la eutanasia? Porque es un tema de los médicos y de la sociedad en general, pero ustedes como médicos que tratan con las enfermedades, con la vida en sí, o sea, la vida con la vida de y la la persona muerte. está, pero de la vida, la muerte pues ya nadie la trata, ya está allá. Ustedes tratan la vida, la profesión, la actividad de ustedes es la vida, hacer que la gente viva. Esa es la responsabilidad de ustedes, y que viva y de preferencia bien. ¿Y qué opinan de la eutanasia? Sí, bueno, a nosotros como médicos, y creo que sigue siendo así, en las escuelas nos enseñan a preservar la vida sobre cualquier cosa. Tengo mis opiniones personales sobre lo que significa vida y lo que tendría que llamarse calidad de vida. Yo considero de manera muy personal que es una situación que puede puede estar a elección de la persona. O sea, así como nosotros es un plan de vida, tenemos que tener un plan de muerte, y en una situación
de invalidez, donde tengamos que depender de terceras personas o donde pueda uno estar conectado a un respirador, a una situación. Yo creo que sí es una situación que en un momento dado la persona, cuando está en sus 5 sentidos, pues todavía tomar la determinación de terminar o no con su vida. Desgraciadamente esto pues no está legislado, no hay en México, no está permitida la eutanasia. ¿En algunos países sí, hay países que sí y en algunos tienen estados ya de eso. Estados Unidos. Sí, yo creo que es es muy difícil tomar una decisión como médico, sobre todo por el juramento de Hipócrates, por un lado, por la preservación de la vida. Pero en el área de ginecología sí tenemos determinaciones, sobre todo cuando hay una malformación del producto intrauterino. Y se puede determinar ante un consejo colegiado dentro de un hospital, dentro de un comité. Y el mismo comité, que está integrado por varios servicios, y especialmente en el área de ginecología, se determina en base a todos los estudios, tanto de gabinete como de laboratorio, y las malformaciones que presenta. Y se le pide sobre todo al familiar que él solicite ante el Ministerio Público un acta circunstanciada para respaldarnos o apoyar, tener un respaldo más que nada para la interrupción del embarazo, y lo hemos hecho. O cuando se tiene que seleccionar entre la vida de la madre o del hijo. Sí, también, pero siempre le tenemos que brindar hasta lo último antes de que venga un descenso. En los casos también de pacientes con enfermedades terminales, que ya son pacientes irrecuperables, pues se habla con el paciente si está inconsciente o con los familiares, ¿verdad? Y ellos mismos pueden decir, ¿saben qué? En caso de que haya un paro cardiorrespiratorio, pues que ya no se le dé ninguna reanimación, ya dejarlo, ¿verdad? Sí. O pacientes que están conectados a un ventilador, que están requiriendo de varios medicamentos, pues ellos aceptan que se suspendan los medicamentos y se deja con el ventilador hasta que el paciente fallece, ¿verdad? Así es, ya depende de los familiares. Del paciente, si está en la posibilidad de tomar esa decisión o los familiares. Yo creo que algo determinante en México es de que está prohibido por la ley. Entonces ahí no nos podemos mover, o sea, no es un tema de debate ahorita. Lo que sí hay de trasfondo en la parte bioética es donde muchos podemos decir, oye, pues ya no le podemos hacer más, oye, es mejor que descanse en paz. Pero lo que es ahorita legal es de que eso es un homicidio. Sí, lo legal es que no, pero entonces, la discusión puede iniciarse. ¿En qué momento termina la esperanza de la familia por un milagro? Nunca, yo creo que nunca. Nunca, ustedes que han visto esto, ¿no? De manera cotidiana. No solamente que lo veamos como médicos, como personas, yo creo que la esperanza nunca termina. Sin embargo, hay familias que tienen algún paciente o algún familiar en condiciones muy malas, un paciente oncológico o un paciente que ya está en una etapa terminal, y aunque no pierden la esperanza, a veces sí por humanidad dicen, ya no quiero hacerle nada a mi paciente y quiero que llegue a casa y que mejore la calidad de los últimos días o de los últimos meses, y prefieren ya no requerir atención médica, tal vez no porque no pierdan la esperanza, sino porque quieren mejorar un poco la calidad del último tiempo que le queda a su familiar. Les agradecemos muchísimo su presencia esta noche, todo lo que nos han ayudado a... Ilustrado. Sí, ayudado a saber, a estar conscientes de que tenemos que prevenir todo aquello que nos puede causar daños irreversibles al paso del tiempo, ¿verdad? Para vivir, la verdad es que la profesión de los médicos es una profesión de la vida. Cuando uno va a ver al médico le está poniendo tu vida. Pues sí, uno les debería de pagar claro los seguros porque lo mantengan a uno sano. En el momento en el que uno se enferme, entonces ustedes dejarían de cobrar. Y ya verían cuántos años íbamos a vivir. Me parece que la fórmula es al revés. Gracias Jorge. Gracias. ¿Nos vamos a cenar? Pues cochinita antes de que nos haga daño. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. El médico especializado en las enfermedades de la cabeza y del cuello.
Dentro de la cabeza, aquellas que tienen que ver con la garganta, la nariz y los oídos. En fin, las especialidades médicas cada vez más segmentadas contribuyen a mejorar la atención del paciente o solo elevan su costo. ¿Cuál es la sensibilidad social bajo la cual se forman los profesionales de la medicina? ¿La medicina es un negocio insensible a las necesidades de la gente? En este Fuego Cruzado se dará este tema que a usted y a todos interesa. Traigo hierba santa pa' la garganta, traigo caicimón pa' la hinchazón, traigo abre camino pa' tu destino, traigo la ruda. Vamos a presentar a nuestro panel de esta noche. Está el doctor Aurelio Espinosa Rojas, él es subdirector del Hospital General. ¿Cómo le va, doctor? Bien, gracias. Que tuvieron cuatrillizos, ¿no? Sí, es la novedad con la que amanecimos el día de ayer a las 6 de la tarde, hubo la cesárea de la pacientita. ¿Cuántos años? 18 años de edad y su primer embarazo. Un embarazo de 33 semanas. Doctor, ¿a qué se debe esto de llamarle a la gente pacientita? Bueno, no es de la señora, de la señorita, en fin, de la anciana, pero la pacientita. Es un término que ya está acuñado Pero en los feo, médicos dentro del área médica. Y pues pero feo. Yo creo que ustedes creen que se escuchan muy bien y lo que hacen es lastimar. A ver, pacientita, ¿cómo sigue? Pues impacientada, ¿verdad? Paciente impaciente, ¿no? Pues sí, eso sí, como que a mí la verdad no me gusta mucho. Como soy muy mala enferma. Parte del todo, aunque pueda tener, como es natural, conocimientos generales del todo. ¿Este conocimiento segmentado es positivo? La ciencia médica ha tenido avances impresionantes, sin duda alguna, pero los profesionales que la ejercen tienen la suficiente formación no solo académica, sino también ética para cumplir con su elevada misión. En este Fuego Cruzado veremos la visión de los profesionales de la salud de diferentes especialidades y de distintas instituciones, quienes nos compartirán sus experiencias y sus comentarios. Algunas de las especialidades en las que se ha compartimentado la ciencia médica de nuestros días son, por ejemplo, anestesiología, que ve la atención integral de pacientes que requieren intervención quirúrgica y cuidados intensivos. Cirugía general, atiende la evaluación del paciente con patología quirúrgica desde el inicio del cuadro clínico hasta su alta. Epidemiología, se encarga de la realización de acciones de prevención y diagnóstico, tratamiento y vigilancia de los problemas epidemiológicos prevenibles, infecciosas y de transmisión. La especialidad en pediatría, que tiene bajo su responsabilidad la atención de los problemas pediátricos desde la niñez hasta la adolescencia. La psiquiatría, que se especializa en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente con afección mental. La radiología e imagen, que se especializa en el manejo de los rayos X, entre otras funciones. En nuestro tiempo, la gerontología es una especialidad importante para prevenir y resolver problemas concretos en la atención integral del adulto mayor, que le permitan disminuir riesgos y enfrentar situaciones críticas propias del envejecimiento. El otorrinolaringólogo es Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Gracias a quienes nos hacen favor de vernos allá en el estado de Campeche, en Yucatán, aquí en su entidad anfitriona. Y Jorge González, ¿no te sientes como muy en tu ambiente, de acuerdo con tu edad, con tu estilo tan siempre bohemio y disipado de vida? Hace algunos años, pues había en 6, 7, había bailarinas. Hoy hay el tema de moda, los médicos. ¿No te sientes protegido? Yo me protejo a mí mismo y claro, los médicos, si está uno enfermo... ¿No te sientes mejor que si estuvieras con la policía? No, a veces me siento yo... No, igual, o sea, vaya, ni mejor ni peor. Depende, si necesitas la policía, vas con la policía. Porque yo estoy segura de que en este programa el que más preguntas va a tener para ellos vas a ser tú. Es posible, sí. ¿No? Sí. Bueno, los años que me llevas no son para menos. Los años que te llevo,
Sí puede ser, o sea, sí puede ser. Bueno, los que eres más viejito que yo, pues. Es posible, sí. Vamos a ver si esto te molesta. Vamos a la cápsula y enseguida volvemos. Especialidades médicas. A medida que avanza la ciencia médica, los conocimientos se van especializando. Es decir, un profesional conoce solo... Mucho gusto. La doctora María Teresa Ramos, coordinadora de auxiliares de diagnóstico. Buenas noches y muchas gracias por la invitación a su programa. Esta posición de coordinación de auxiliares de diagnóstico es como las que andan detrás de Dr. House. No, los auxiliares de diagnóstico se refiere a los servicios que van a apoyar al médico para poder diagnosticar y tratar a los pacientes. Estamos hablando de servicios como laboratorio, banco de sangre, patología, medicina física y rehabilitación y rayos X también. No opinan en cuanto a los síntomas y estas cosas. Por supuesto, los auxiliares de diagnóstico es como su nombre lo dice, nos van a ayudar para dar diagnóstico y tratamiento. Ahí está, ya ve, entonces usted no ve Dr. House. Pues eso es lo que hacen ahí. ¿Verdad que eso es lo que hacen? Algo así. O sea, está muy interesante y divertido además, sobre todo si están experimentando. No se experimenta, se hacen estudios científicos, ¿sí?, por médicos especialistas que emiten un diagnóstico. Hasta ahora, ¿cuáles son las enfermedades que sentimos que en este momento están más fuertes en nuestra región? Bueno, hoy y por el momento, momento de invierno se están agudizando ya, empezamos a tener, creo yo, todos, enfermedades respiratorias, un repunte muy importante. Hay influenza, la influenza estacional, la que tenemos común y corriente, la que tenemos ya de por siempre. Seguimos teniendo todavía un poquito de dengue, situaciones, ya está terminando. El doctor Andrés Ruiz Vázquez, él es coordinador médico de ahí del Hospital General. Mucho gusto. Buenas noches. ¿Está su micro? Buenas noches, mucho gusto. El doctor Arturo Martínez, ¿usted también le dice pacientita? ¿O usted qué le dice? Pues ay, mamá. Ay, porque hay otros que te dicen mamá. Entonces yo los tengo que ver así, decirle, hago memoria y nunca he abortado. Nunca. ¿Usted cómo les dice? Pues digo, es un término médico que hemos tenido. Pacientita. Paciente. Doctor Arturo Martínez Zúñiga, director médico del Hospital Galenia, donde pues ahí han hecho ya su trasplante de riñón, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, tenemos parte de los procesos de trasplantes, entre ellos riñón, y bueno, es lo que tenemos como servicios de alta especialidad. ¿Cómo cuánto cuesta el trasplante de riñón? Generalmente lo que manejamos es por medio de seguros, porque es un procedimiento pues de alto costo en cuestiones de recursos, insumos, terapias intensivas, maquinaria especial para durante el trasplante y después del trasplante. ¿Millonario es eso? Pues millones de pesos podemos hablar dependiendo que no haya complicación ni nada. ¿Que alcance como para un piso de estacionamiento? Más o menos. Bueno, para ir más viviendo. o menos. ¿No? Más o menos. Sí. 2 pisos de la casa. Doctor Jesús Arturo Hernández Valencia, coordinador de prevención y atención a la salud del seguro. Buenas noches, Lilia, buenas noches. Estadísticas, ¿verdad? Estadísticas, muchas estadísticas. Números. Así es. Doctora Beatriz Erandeni, ¿verdad? Erandeni García, jefa de rayos X del Hospital General.